Hola, hola, ya, bien. Buenos días, amada iglesia. Vamos a abrir nuevamente las escrituras en Lucas capítulo 23, versículos 13 al 25. Leemos nuevamente la santa palabra de nuestro Dios. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amén. Oh Señor, esta es tu santa palabra, santa y bendita palabra del Dios Altísimo, que hoy nos habla cuán incomparable eres tú, oh Dios de toda la creación y Señor del universo, y cómo estos hombres malditos han rechazado al santo y al justo. Permite que ahora que vamos a escudriñarla, estudiarla, meditemos en ella y confrontemos nuestra propia condición, para que mirando, siendo examinados por tu Espíritu Santo, nuestras conciencias se humillen ante ti y seamos siervos tuyos con toda honestidad y piedad. Y haya en medio de este pueblo santificación y conversión. Oh Señor, en tus manos me encomiendo como predicador. Amén. En un artículo del general español Miguel Alcañiz, relató una imagen donde se veía una conversación entre una madre y una hija. Mamá, ¿qué significa ser políticamente correcto? Y la madre le respondió: significa renunciar a tu propio criterio para conseguir la falsa aceptación de una mayoría de insensatos. Lo correcto, lo bueno, lo justo no es lo que apruebe la mayoría. De hecho, nosotros no nos podemos seguir por ese conducto democrático. La palabra de Dios muestra que los hombres todos están en una condición de pecado. Todos los hombres tienen un juicio gravemente distorsionado, porque la palabra muestra que los hombres tienen el entendimiento oscurecido. Esa es la condición humana. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El último mes, en estas predicaciones hemos visto el desarrollo del juicio que llevaron a Jesús para finalmente culminar con su muerte. Podríamos reducir de una forma muy simplista que los eventos es: captura en el huerto de Getsemaní, la sentencia y la crucifixión. Pero vemos que los evangelistas, que Dios, autor de la palabra, de su palabra, dedica para mostrar amplios detalles de este momento crucial.
Y a medida que entendemos esos detalles, podemos analizar los diversos aspectos de la naturaleza pecaminosa humana, así como también podemos ver a Jesucristo y ver su gloria y su grandeza en el proceso de salvación de los hombres. Especialmente este texto que nos aborda hoy tiene una estructura intercalada, si pudieron notar. Aparece la posición de Pilato respecto a Jesús y la del pueblo judío, que finalmente, luego de ciertos pasos sucesivos, llevaría a la sentencia de la muerte de Jesús. Hasta aquí hemos visto a Jesús siendo llevado de aquí para allá por Jerusalén. Pareciera que estuviese siendo arrastrado, llevado por estos alguaciles, por estos perversos hombres. Pareciera como si Dios lo hubiese abandonado y entregado a los hombres. Sabemos que todo es guiado por la mano de Dios. Ya había tenido 3 juicios injustos delante de los judíos desde la madrugada, ante los gobernadores religiosos, ante el Sanedrín. Pero como los judíos no tenían la capacidad o potestad de matar a nadie, sino que ese derecho se lo requería todavía Roma, tenían que llevarlo al gobierno civil. Y por eso lo traen ante Pilato, el gobernador de Judea para ese entonces. Lo que estamos leyendo es el 6º y último juicio ilegal que sufrió nuestro Señor. Pilato no ejecutaría a Jesús por blasfemia, que eran los cargos que los judíos tenían para contra Jesús. Era una afrenta muy irrelevante para Roma. Así que buscaron otra acusación. Y la acusación falsa fue de rebelión, de sedición. Jesús era un sedicioso que se levantaba contra César. Estamos hablando de Jesús, el justo, el único hombre sin mancha y sin pecado, el único verdaderamente inocente, acusado de blasfemo por los judíos y de delincuente delante del gobierno civil, de sedicioso. Declarado blasfemo por afirmar ser Dios, lo cual es verdad. Más bien los blasfemos eran sus acusadores. Ya hubo una predicación anterior aquí al respecto. Pero vemos que ese Jesús, el Dios eterno, se somete a estas autoridades aun cuando se estaba presentando una grave injusticia. Jesús había dicho en Marcos 12:17, dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y la gente se maravilló porque su comprensión de lo que se le debe a Dios y al César era maravillosa, era impresionante para ellos. Ellos querían un Mesías que definitivamente derrocara a César. Ahora, cuando Pilato se entera que Jesús venía de la región de Galilea, entonces lo remite a Herodes, gobernador de Galilea. Este Herodes que previamente había matado a Juan el Bautista, que cuando escucha acerca de Jesús piensa que Juan el Bautista ha resucitado y quería saber de él y escuchar de él, pero no había tenido esa oportunidad hasta este momento. Herodes lo escucha y se decepciona. No le satisfizo. Y tampoco encontró una razón por la cual matarle o condenarle a muerte, por lo que lo devuelve a Pilato. Al ser llevado nuevamente a Pilato, bueno, estamos en el pretorio, o sea, el palacio de Pilato, cuartel general de las fuerzas romanas, ahí anexo o colinda con el templo. Y quiero que pensemos ahora lo que está desde la perspectiva de Pilato. Pilato esa semana ha escuchado un rumor del rey de los judíos que llegó hace unos días atrás con una gran entrada a Jerusalén en medio de vítores y de palmeras, de alfombras, montando un pollino. Y todo el mundo diciendo, ha venido el rey de los judíos. Pero luego Pilato ha podido escuchar que este llegó y atacó las operaciones comerciales en el templo. Limpió y saqueó ese templo de la maldad que había allí, volcando las mesas. Pilato pudo haber escuchado de todos esos bullicios y enfrentamientos verbales con los dirigentes judíos durante esa semana, que han sido predicados también aquí. Y luego pudo haber escuchado cómo la enseñanza de este tal Jesús se había extendido por Jerusalén. Con todo ello, este gobernador se había dado cuenta que Jesús no representaba una real amenaza para Roma. Más bien sabía que era la envidia de los líderes judíos la que lo había puesto allí. En Mateo 27:18 dice que Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Jesús estaba instaurando un sistema distinto
a lo que estaban acostumbrados los judíos, los fariseos que estaban adueñados de este poder, de la revelación de Dios. Lo habían asumido y Jesús estaba diciendo, no, no es así. Han tergiversado la palabra. Entonces vemos cómo Pilato, cuando llegamos a este punto, la segunda vez que están ante Pilato, siente el resentimiento de la presión de los judíos para con este hombre inocente. Y por eso es que vemos la reticencia de él, la firmeza en que, no, pero ¿por qué hay que asesinarlo? No hay nada en contra de él. No hay nada digno de muerte. Ahora, en cuanto a la historia, Pilato se considera un hombre bastante terco. Y esa terquedad en cuanto a su forma de pensar y de actuar o de gobernar ya le había traído problemas previamente con los judíos y con el imperio que lo había puesto a cargo de esa zona. Ahora trataría de buscar estrategias para minimizar los daños o salir de esto lo más victorioso posible. Y por eso es que el relato nos presenta 3 intentos de soltar a Jesús hasta que se dio con las cuerdas y definitivamente lo sentenció a morir. Vamos a ver entonces en el resto de esta predicación esos 3 intentos, que es lo que nos muestra el texto. Cómo el pueblo judío eligió conforme a su maldad, a tal punto que quedó establecido o a Jesús o a Barrabás. A ese punto llegaron. Empecemos con el primer intento de Pilato, versículos 13 al 19. Miren lo que aparece en el versículo 14. En el informe de Pilato: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de los que lo acusan. Él no alborota al pueblo, él no está provocando sedición o rebelión. La imagen que ustedes están presentando es una distorsión de la verdad y no hubo una manera de comprobarlo. Ahora, Lucas nos presenta un resumen de lo ocurrido respecto a ese interrogatorio. Pero ya por lo menos en la ocasión anterior, en el versículo 3, Pilato le había preguntado, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. El Evangelio de Juan nos presenta un diálogo más extenso entre Jesús y Pilato en esa investigación que él hizo. Dice en Juan capítulo 18, versículos 33 en adelante. Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿luego tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Y yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En ese diálogo Pilato se dio cuenta, no está buscando derrocar a Roma. No de esta manera, por lo menos. Es un reino distinto, no lo comprendía, pero no eran los cargos por los cuales estaba siendo acusado. Y por eso es que sale y dice, realmente este hombre es inocente, no ha hecho nada de estas cosas. Ahora, Pilato no solamente basa en la propia investigación, él también en el versículo 15 dice que ya Herodes también ha dado por inocente a Jesús, de forma implícita. Si se lo devuelve a Pilato y no le dice ninguna condenación, es porque ha llegado a la misma conclusión. Jesús es inocente. Y por eso dice Pilato, no he encontrado nada, no hay nada que merezca la muerte. Y si seguimos contando cuántas veces Pilato dijo eso, al menos usando tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Juan, podríamos contar hasta 5 ocasiones. Pilato reafirmando, Jesús es inocente. No hay nada digno de muerte. Si eso es así, si Pilato ya ha llegado a esa convicción, se ha dado cuenta que Jesús es inocente, ¿qué esperaríamos que Pilato hiciera con un inocente? Dejarlo en libertad. Es lo que se esperaría. Pero había que hacer algo con este prisionero para que dejara de hacer lo que sea que esté haciendo que moleste a los judíos y a la vez tranquilizar a la turba. Y Pilato dice entonces, pues él es inocente de esto que ustedes están acusando, pero
voy a castigarle. Le voy a soltar porque no es digno de muerte, pero lo voy a castigar. Y uno dice, ese castigo, ese azote, realmente esa palabra implica en este primer momento una corrección. Corrección. La idea era generar en él un tipo de escarmiento para que no continuara haciendo lo que sea que venía haciendo para contra los judíos, que les generaba ese problema. Y eso, pensaba Pilato, satisfaría la sed de venganza de los judíos. Vemos a Pilato aquí desesperado buscando terminar ese caso. No había resultado hasta ahora lo que había hecho, lo había mandado Herodes, no funcionó. Ahora, castiguémoslo y dejémoslo en libertad. Y entonces, para hacer eso, propone una estrategia que ya él venía implementando en las Pascuas anteriores, y era generar una especie de amnistía, ofrecer cierta libertad a algún preso que estuviese allí. Y eso, con ello, ganaba cierta buena voluntad de parte de los judíos. Jesús podría ser una alternativa apropiada para eso, ya que hacía una semana había visto o había escuchado ese alboroto proclamándole que Jesús era el rey. Podría pensar, bueno, esa popularidad puede que ayude en este momento. Pero para llevar esa propuesta presenta una alternativa y lo contrasta, lo compara con un criminal muy peligroso llamado Barrabás. Y al poner a Jesús y a Barrabás, esperaba que prefirieran soltar a Jesús al compararlo con este hombre sedicioso y asesino, porque dice que era homicida. Pilato podría pensar, no es congruente que los dirigentes judíos digan que Jesús es rebelde, es sedicioso a Roma, y luego escojan a este que ya había sido sedicioso a Roma, se había levantado en rebelión. No tiene sentido que eso ocurriese. Sin embargo, Pilato estaba equivocado, porque Pilato no es consciente de la maldad del corazón humano. No lo sabe. Y no conocía hasta dónde podían llegar estos hombres a despreciar a Jesús. El pueblo no eligió a Jesús, eligió a Barrabás. Afuera con este hombre, suéltanos a Barrabás. Eso es lo que el pueblo dice. Nada queremos con Jesús, preferimos al que sí es sedicioso y al que sí es homicida. Jesús dijo en Juan 3:19, esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si pueden a comparar siquiera al bendito Jesús con el Barrabás con este inicuo y pecador, los hombres escogen al pecador. El nombre Barrabás no nos dice mucho de su origen. De hecho, los judíos los identificaban como apellido, por así decirlo, hablando de nuestros tiempos, con el del padre. Por ejemplo, si hablo de Simón, el que nosotros conocemos, Simón Pedro, sería Simón hijo de Jonás o Bar-Jonás. Pero Barrabás significa hijo del padre. No dice exactamente de cuál padre. Y nos muestra es la ignorancia que había acerca de este hombre, lo cual contrasta con Jesús. Hacer esa comparación nos permite ver que Jesús sí es el hijo del Padre, mientras que este hombre era un terrible malvado, cruel, criminal. En Lucas dice que había sido echado a la cárcel por sedición. En Marcos capítulo 15, versículo 7, dice que estaba preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Este hombre era un insurgente, pero este hombre insurgente hasta podría haber sido considerado un héroe en este momento para algunos judíos. Por lo menos Barrabás hizo algo de rebelión contra Roma, mientras que este vino como rey y no cumplió nada de acuerdo a sus expectativas. Los hombres preferirían su propia destrucción con tal de no rendirse ante el señorío de Cristo, y siempre escogerían a Barrabás. Hermano y amigo, tú que estás aquí, si hubieses estado entre esa multitud, hubiésemos hecho la misma terrible elección, porque lo mismo hacemos hoy. Nos presentan el señorío de Cristo
su ministerio, su obra, su grandeza. Y preferimos el pecado y la maldad y deleitarnos con el que hace la maldad. Pensemos, la entrada triunfal no había resultado de la manera en que muchos de los judíos habían esperado. Querían ese Mesías político, el hombre fuerte que los liberara del yugo romano, no uno que fuera manso y humilde, que lloró por ver cómo se habían descarriado de Dios y que anunció que por permanecer en ese pecado recibirían el castigo y la condenación. La frustración y desilusión de la masa de personas llegó a su máxima emoción y eso no les permitió discernir. ¿Y cuándo? Tenían falsos maestros que los estaban estimulando a eso. Podemos ver perfectamente a los gobernantes, sacerdotes y líderes moviendo a la multitud, instigando a la multitud para que sigan este curso, promoviendo a Barrabás. Estos hombres judíos intransigentes hacen que la multitud prefiera salvar al homicida, al insurrecto, a Barrabás. Ahora pensemos en Pilato. Pilato estaba atrapado realmente, sabía que Jesús no era un revolucionario, ya lo había demostrado, lo había investigado, había tomado el criterio, pero se daba cuenta que tendría que ejecutar a un hombre que ya él había declarado inocente, por lo menos 5 ocasiones, y eso violenta toda justicia. Pero también ahora no tendría que castigar a Jesús, sino que tendría que liberar a un revolucionario conocido y peligroso, lo cual entonces también sería en contra del deber de justicia que él debía presentar. Le tocó el doble de la presión allí, la doble presión allí. Hermanos, amigos, ante la santidad de Jesús, ante su pureza, ante sus señales que decían ser quien es, su mensaje humilde y firme, levantó lobos dispuestos a destruirlo. Y en el lenguaje escritural sería como un cordero llevado al matadero. Eso es lo que provoca la santidad de Jesús, la luz de Jesús en los hombres. Porque los hombres pasarán por encima de la justicia con tal de apagar la luz de la verdad de Jesucristo. Y donde quiera que el evangelio de Cristo es predicado, eso termina sucediendo. Entonces Pilato, cuando presenta eso y escucha a la multitud, nos vemos un segundo intento, versículos 20 y 21. Un versículo maravilloso porque muestra que el conflicto que Pilato estaba teniendo era porque él quería liberar a Jesús. Él realmente deseaba liberar a Jesús. Y bueno, Pilato es conocido por ser un hombre cruel, ya les había mencionado, un hombre falto de misericordia, bastante obstinado. ¿Por qué querría liberar Pilato a Jesús dentro de todas estas cosas? Voy a mencionar por lo menos 4 perspectivas o ideas. En primer lugar, podríamos mencionar un sentido romano de justicia, apegarse a la ley civil, ver la carta que podría estar en ese momento establecida y decir, bueno, es que esto es conforme, si ya se ha declarado inocente, pues debe ser libre. Pero en un segundo lugar podríamos pensar en esa molestia que tendría Pilato contra los líderes judíos. Él tenía una aversión a los judíos, odiaba tanto a los judíos y no quería entonces ceder a los caprichos de los judíos. En la historia muestra que por lo menos en 2 ocasiones anteriores ya había hecho cosas que fomentaban rebelión en los judíos. Para él era despreciable. Pero en un tercer lugar podemos pensar algo que registra la escritura y es ver a Pilato como un hombre hasta cierto punto supersticioso, pero también un hombre que tenía cierto temor a las deidades. Su esposa le manda un mensaje. Está registrado en Mateo capítulo 27, 19. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo. Hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Eso también lo tuvo en consideración Pilato. Recuerden que dentro de la ideología romana había un panteón de dioses, una pluralidad de dioses. Y estaba esa idea de que los sueños también eran gobernados por dioses. Estaba esa inquietud en el alma de estos hombres paganos. Pero también había otra situación aquí por la cual Pilato podía tener esa expectativa.
En Juan 19, versículos 7 y 8 nos presenta que los judíos, hablándole a Pilato respecto a Jesús, dijeron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Dice el texto bíblico en el versículo 8 que cuando Pilato escuchó eso, tuvo más miedo. Podía tener cierta idea de la deidad, podía tener cierta comprensión, y eso generó también en él temor. Finalmente, como último aspecto, podríamos pensar que con todos los antecedentes de Pilato con los judíos, querría evitar un mayor tumulto durante esta fiesta de la Pascua, la gran Pascua, donde Jerusalén estaba abarrotada de judíos. Podría prestarse para que ya el gobierno de Roma pensara que Judea se estaba levantando ese día en una insurrección y él mismo estuviese o sufriese el castigo de todo el imperio. Y por eso él insiste a los líderes y al pueblo. Pero ¿qué hace el pueblo entonces? Le da la alternativa a Pilato. No, le dice Pilato qué tienes que hacer. No estamos conformes con los latigazos. Crucifícale, crucifícale. La mayor expresión de odio. Porque la crucifixión era una antigua forma de ejecución, pues desarrollada por los griegos, avanzada con los romanos, pero que era empleada para los casos de delitos más graves, entre ellos el delito de traición al gobierno, de sedición, de rebelión, a tal punto que los hombres se ponían en ese madero aplicándole una tortura. Era una muerte agónica porque el cuerpo quedaba clavado directamente al madero y se iba desangrando lentamente, se iba debilitando por el propio peso, apoyado simplemente en los clavos, tanto en manos como en pies. Esa posición hacía que fuera tan difícil respirar. Iba muriendo. Podía demorar hasta días la persona allí y todos tienen que pasar y ver al maldito, ver la vergüenza y decir: no vamos a continuar su camino. Y ahí se apaciguaba esa rebelión. El propósito de los judíos era ver a Cristo en la mayor humillación y condenación, usando el mayor castigo que podría haber para ese momento: morir crucificado. Y lo repiten muchas veces. Era el reconocimiento de Jesús con la peor clase de malhechores. Estaban comparando a Jesús, hermanos amados, al santo, al justo, al inocente, con todo lo opuesto a su carácter. La evaluación que estos hombres hacían representaba toda la injusticia y maldad. La evaluación de Pilato era simple autoprotección, cuidado de sí mismo y de su posición. Nos presenta entonces el tercer intento de Pilato cuando escucha la crucifixión. Vuelve a recordarles: pero qué mal ha hecho este. No hay un delito digno de muerte que lo lleve a ese punto. Nuevamente le castigaré y le soltaré. Pero ahora ese castigo ya no es el castigo correctivo que se manejaba de otra manera, sino que ahora un castigo donde prácticamente podría llevarlo al borde de la muerte, podría o no. En ese castigo ya incluía desnudar el torso, atarle las manos a un poste y flagelarlo con un látigo triple con pedazos de metal. El número de latigazos pues depende de la severidad del crimen. La ley de judía pues máximo hasta 40. Y cuando dice entonces: lo voy a castigar, pero ahora de esta manera, está violando la misma justicia. Porque ya acaba de decir nuevamente: es inocente, no tiene nada por lo cual morir. No merecía ni siquiera un castigo suave. Pero podemos notar que con todo este proceso era la decadencia de Pilato ante la fuerza o la obstinación del pueblo. Estaban viendo que Pilato ya estaba cediendo. Como ese hijo que insiste hasta que su padre cede. O como ese pecado que insiste hasta que la persona le abre la puerta y se va. Los gritos prevalecieron. También pueden notar que va aumentando la intensidad de la voz de este pueblo a medida que van pasando los intentos de Pilato. La multitud ya no era simplemente pidiendo a Jesús
que fuera entregado o crucificado. Ya empezó a formarse una especie de turba. Estaba llegando a un límite en el cual realmente tendrían que ahora manejar la multitud y habría serios problemas para el gobierno de Pilato. Es más, Juan, el evangelista, en su relato de este mismo texto, de esta misma situación, dice en el versículo 12, Juan 19, 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Y todo el que se hace rey, a César se opone. Ya estaban prácticamente diciendo: si tú liberas a Jesús, entonces tú eres cómplice de Jesús. Te estás rebelando contra César. Y eso es lo que definitivamente lleva a que Pilato baje sus brazos. Él ciertamente no querría arriesgar su posición. Ya de por sí era vacilante por todo lo que les había comentado, que varias hostilidades se habían presentado en esa ciudad durante su gobierno. Y también Pilato naturalmente no querría liberar a un hombre peligroso, pero decide ceder a la presión pública. A pesar de que era un hombre inflexible y misericordia, obstinado, fue quebrantado para continuar en el pecado. La presión de la opinión pública se impuso. Y eso me lleva a pensar, amados hermanos, en cuánto la presión pública puede imponerse delante de nosotros, a tal punto que parece difícil ponernos del lado de lo que es correcto y de lo que es bueno. Si Pilato hubiese sido un hombre de valor, al menos hubiera dado la libertad a Jesús y no importaría las consecuencias. Pero tuvo lo que conocemos como el temor de los hombres. Proverbio 29, 25 dice que el temor del hombre pondrá lazo, atrapa. El temor al qué dirán, el temor a la presión, el temor a lo que me quitarán, a lo que yo pueda perder. Pilato tenía 2 prisioneros en sus manos. Debía poner en libertad a uno de ellos. Uno había pecado gravemente contra Dios y contra los hombres y estaba con muchos negros crímenes. El otro, el santo, el inocente, el inmaculado Hijo de Dios, en quien no había falta alguna. Y Pilato condena al prisionero inocente y absuelve al culpable. Ordena que suelten a Barrabás y entrega a Jesús para ser crucificado. Proverbios 17:15. El que justifica al impío, el que condena al justo, ambos son abominación a Jehová. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo mismo hoy? Quizás digo, no, pero yo no sería quien mandaría a Barrabás a ser libre y castigaría a Jesús. Pero ¿qué pasa cuando eres tentado ante la presión de las personas para ofender a Dios y para pecar contra el Señor, para agradar a los demás, para no ser el diferente, para no sentirte excluido? El rechazo social, el ridículo público, la carrera afectada, el negocio que puede ser arruinado. La próxima vez que estés enfrentando tal tipo de presión, recuerda en Pilato y el juicio injusto que llevaron hacia el maestro, y que tú estarías reflejando la misma rebelión contra Dios al amar más al pecado que la santidad del Señor. Él merece nuestro sufrimiento, hermanos. Él merece nuestra honra y servicio exclusivo. Bueno, cuando Pilato ve que ya no puede hacer nada más, hace un gesto simbólico que nos registra el Evangelio de Mateo. Símbolo débil, para decir: yo soy inocente de esta responsabilidad por la muerte de Cristo. Mateo 27, 24 nos dice que Pilato, como nada adelantaba, más bien el alboroto crecía, entonces hace uso de un ritual que los judíos conocían, que era algo común. Toma agua, se lava las manos y dice: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Eso estaba registrado en Deuteronomio 20, capítulo 21, versículos 1 al 9,
Nos presenta la situación de qué pasa cuando en medio de dos ciudades, entre las dos, aparece el cuerpo de alguien muerto y no se sabe quién fue. Entonces, dentro de todo el ritual, los ancianos de cada ciudad vienen y se lavan las manos diciendo, pues no sabemos qué ha pasado con este hombre. Así, Pilato estaba diciendo, bueno, yo soy libre de este pecado, son ustedes, de esta maldad y de esta injusticia. Pero hermanos, sus manos lavadas jamás lavarán su conciencia delante de Dios. Y quedó para siempre su nombre, Pilato, como un registro de un hombre despreciable. Eso pasa. No puedes lavarte las manos con simples pañitos que tú creas y consideres ante el pecado. No puedes pagar la deuda por tu pecado. No puedes sopesar el rechazo que has venido haciendo a Cristo con una vida abiertamente pecaminosa. No lo podrás sopesar. No es suficiente. Y al final termina entregándolos. Y cuando se usa la palabra entregar, es similar al lenguaje del profeta Isaías 53:6, cuando dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa entrega es como ese cargo. Al igual que en el versículo 12, cuando dice que derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ese también derramar se entrega. Oh hermanos amados, amigos que están aquí y me escuchan, que no seamos entregados a nuestra propia voluntad, porque eso fue lo que pasó aquí. Lucas lo define de esta manera: entregó Jesús a la voluntad de ellos. Oh, el Señor nos libre de que hagamos lo que quisiéramos, que andemos conforme a nuestra propia voluntad, aun cuando eso es lo que el mundo constantemente nos dice. En todo lado nos dice, haz lo que tu corazón quiera, haz lo que tus pensamientos deseen. Está bien, siéntete tranquilo contigo mismo. Pero ¿cuál es el resultado de que los hombres sigan su propia voluntad? Hundirse más y más en el pecado y recibirán el odio y la condenación de Dios, como Pilato cayó en ello, y también todos los judíos que estaban presentes. Conclusiones y aplicaciones de este texto. Noten, en primer lugar, algo llamativo en el pasaje. Jesús no habla. Hay un majestuoso silencio aquí. Dijo el profeta en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El sabio Dios, el justo Señor, el santo de los santos, aquel por cuya voz fue creado el universo, por su palabra, tuvo que escuchar esos oídos santos a estos hombres perversos dando sus falsas acusaciones respecto a él, hablando mentira de él, escarneciéndole, burlándole. Quien es la luz recibió tantas calumnias y tantos malos tratos. Y Pedro dice entonces en su carta, en el capítulo 2, versículo 21, primera carta de Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano mío, sufre con paciencia las injusticias de este mundo. Y Pedro está diciendo eso en el contexto de que los creyentes, cuando sufren por sus pecados y sus injusticias, pues reciban la consecuencia. Pero si haciendo lo bueno, la justicia de Dios, y viviendo en piedad, recibe la injusticia de los hombres, entonces dice el versículo 19, esto merece aprobación a causa de la conciencia delante de Dios.
si sufres molestias padeciendo injustamente. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El Señor nos presenta esta situación de Cristo, el más santo y el más justo, para que aprendamos prudencia, aprendamos dominio propio, a no responder de la misma manera injusta contra los pecadores. Porque es posible que nuestro propio corazón engañoso salga con pecado al momento de intentar responder. Y eso pasa. ¿Cuántas veces nos ha sido demandada injusticia por nuestra propia práctica de la piedad? Y queremos salir respondiéndole de una forma positiva y provechosa, pero nuestro corazón sale a relucir. El orgullo sale a relucir. La prepotencia, la malicia, el engaño, la mentira. Y allí estamos comportándonos como los impíos. Sufre con paciencia y encomienda al Señor, al que juzga justamente. Esa debe ser nuestra valoración correcta en medio de este tipo de circunstancias. Creyente que estás aquí, súfrelas con la confianza de que para esto fuimos llamados, padecer por la justicia, aunque sea en medio de la injusticia. Soportó la paciencia, con paciencia los insultos, soportó la mentira de estos hombres, el criterio de Pilato, la comparación con Barrabás. Y aquí presento la segunda aplicación. Compararlo con Barrabás. Hacemos el esquema y decimos, pero no hay comparación de la santidad de Cristo y este hombre pecador. Pero los hombres hoy constantemente hacen eso y hacemos esto. Comparan a Jesús dentro de la misma lista de cualquier otro maestro o profeta. Sí, Jesús es como cualquier otro, como Buda, como Mahoma. ¿Qué es eso? No hay punto de comparación, ni siquiera el mínimo. Sus palabras son verdad. Él es la verdad. Los hombres hoy prefieren decir, toma un poquito de aquí, de esta práctica religiosa, toma un poquito de acá, toma un poquito de acá, y con eso tranquilizan su conciencia. Pero eso es totalmente ineficaz. Y esa es la presión que la sociedad nos ejerce hoy, a que estemos dispuestos a congeniar con cualquier tipo de Dios, con cualquier tipo de adoración. Pero no, hermanos. El Evangelio de Cristo nos presenta que Él y solo Él es el camino, la verdad y la vida. Solo Él es el único puro y justo en quien los hombres deben depositar su confianza. Si no es en Cristo, estás con Barrabás. Estás siguiendo cualquier otro Dios, cualquier otra idea. Así sea tu propia idea de cómo debe ser. O te rindes al Señor Jesucristo en su santidad, en su grandeza, o terminas aborreciéndolo y amando a Barrabás. Y es posible que Barrabás termine siendo, al hacer esa elección de injusticia, el pecado que más amas y que no quieres soltar. O puede ser, dentro del concepto que estamos mirando, la presión que sintió Pilato. Es que no sé cómo mostrar y hablar del Evangelio en este grupo que tengo alrededor. Y la gente dice, pero ¿por qué tengo que entregarme a la fe? ¿Por qué debo comprometerme? ¿Por qué debo ser un fanático? ¿Por qué rendirte al Señor y entregar toda tu vida? Si así vas bien, siendo bueno con las demás personas, no haciéndole el mal a nadie. Oh, que Dios inquiete tu alma del letargo espiritual en el que te estás encontrando con ese tipo de pensamientos. Porque un lavado de manos no satisfará la justicia de Dios. Podrás ganar al mundo con una excelente carrera profesional, con una excelente apariencia de piedad, de ser un buen hijo, de ser un buen padre. Ya ni siquiera estamos hablando de ser buen esposo o esposa, porque esa definición cada vez es más escasa. Podrás tener una asistencia regular a la iglesia, pero eso no acallará toda una semana de vida de pecado abierto. Podrás tener la Biblia abierta en tu casa, pero eso no acallará
la justicia de Dios que dice, eres culpable por vivir lejos de mí. Aunque tú digas, es que estoy con Dios. Mentira. No te engañes. O abrazas a Jesús completamente o estás abrazando a Barrabás. O que el Señor no nos abandona a nuestros pecados ni a nuestra propia voluntad. ¿Hasta dónde llegaríamos? Seguramente que si Cristo estuviese aquí, también le rechazaríamos, si no es porque Dios se atraviesa en nuestro camino con su bendito Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que nos muestra la maldad que hay en nuestro corazón y nos da la nueva naturaleza para que podamos creer, para que la gloria sea completamente suya. Hermanos, esa es la obra gloriosa de Cristo hoy para con nosotros, para que no hagamos lo mismo que la multitud hizo en ese momento. Nos ha dado su Espíritu Santo, que cuando escuchamos la palabra predicada y nos llaman a Cristo como el gran Salvador que es, lo abrazamos y decimos, no te puedo soltar, Señor, no quiero, sálvame, líbrame de mi propia voluntad y de mi propio pecado, de la presión de este mundo, de preferir la aprobación de los hombres. Oh Señor, ayúdame a ver cuánto derramaste tu vida hasta la muerte. ¿Cuánto fuiste contado como un pecador y un malhechor? Ser comparado para llevar el pecado y orar por los que habíamos transgredido tu ley. Si crees que tu mal es muy grande delante de Dios, si crees que has ofendido la santidad de Dios, ve a Cristo, porque Cristo llevará tu culpa. Él la cargó y serás libre de condenación. Y serás libre de tu propia maldad. Y serás libre para amarle y servirle con todo tu ser. Que eso haga Dios en medio de este pueblo, que escuchamos este mensaje. Para su gloria, para su alabanza y exaltación. Oremos. Oh Señor, tú eres santo, eterno, sublime. Eres el Dios, luz de luz, santísimo. No alcanzamos a comprender tu santidad. Como no alcanzamos a comprender cómo siendo hombre recibiste tanto odio en esas horas y esos juicios injustos, los soportaste, oh Dios, para salvar a tu pueblo. Aguantaste la indignación de los hombres. Aguantaste ser llevado de aquí para allá por estos sucios pecadores. Y hoy tienes paciencia con nosotros, aun cuando decimos ser creyentes y profesamos a voz pública ser creyentes y manifestamos tal pecado, tal vergüenza a tu nombre y escogemos la injusticia, ceder a Barrabás si se nos presentara, porque preferimos tener la idea de Jesús que es conforme a los pensamientos mundanos, que satisfaga nuestros deseos. Oh, perdónanos, Señor, por tal idolatría. Perdónanos por tal engaño. Ayúdanos a contemplar tus sufrimientos y decir, oh Señor, si me toca sufrir por la justicia, concédenos hacerlo con toda mansedumbre, piedad y prudencia, como tú lo hiciste en silencio. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a tener los momentos apropiados para mostrar la piedad, para hablar y testificar de ti. Y así haya fruto de conversión y salvación hoy en este momento evangélico, donde tu evangelio es la respuesta a la gran necesidad del ser humano. El Cristo que sufrió todas estas cosas y que padeció como un vil malhechor, para rescatar a los que sí somos malhechores, sí somos homicidas, si nos rebelamos contra Dios. Esos cargos que fueron puestos a ti eran nuestros cargos, pero tú, el inocente y justo, lo llevaste porque nos has amado. Oh Señor, cuánto amor demostrado por tu pueblo, para que ahora nosotros, poniendo la confianza cierta en Jesús, seamos libres y tengamos comunión con el Padre.
con Dios, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Oh Dios, trae salvación en esta mañana a todos aquellos que escuchando este mensaje se dan cuenta su propia condición y se humillen ante ti. Confiesen su pecado y se aparten de él y vean en Cristo el inocente, el santo y el justo, la fuente, el ancla firme de su propia salvación. En tus manos estamos. Amén. Hoy tenemos la oportunidad, amada iglesia, como primer domingo del mes, y es usual